realizar pregunta de endotelio para este parcial. Por lo tanto, ya le comuniqué al doctor Zapata que esas preguntas de endotelio y lo que se vea de aquí en adelante se realizará en los parciales que siguen. ¿Queda claro? ¿Queda claro, niños? ¿Me escuchan? Sí, profe, queda claro. Perfecto. Entonces vamos a dar un momentico de espera más, por si de pronto algunos de los compañeros que están retrasados no llegan. Espero que todos se encuentren bien, que sus familias también estén bien y nos tenemos que seguir cuidando porque de todas maneras hay mucha contaminación. Voy a empezar a compartir. Si ven entonces que tengo ahí compartir, me dicen entonces, por favor. ¿Sí se ve? Sí, Ahí se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, profe. Profe, se está viendo. Bueno, vamos entonces a comenzar con este sistema renina-angiotensina. No sé si el doctor Murillo a ustedes les dio el compendio de lo que se había hecho en unos folders y en unas copias. ¿Sí lo han tenido o no? El doctor nos dio pues algunas cosas, pero de respiratorio y de cardíaco todavía no. Entonces, en un momento no. Ah, bueno, listo. De todas maneras, este tema va a quedar colgado en el recurso de apoyo. Allí ya lo colgué esta mañana, está la clase de endotelio, de sistema renina-angiotensina, para que lo vamos empezando entonces a mirar y a repasar. En cuanto a los aspectos históricos, pues básicamente el sistema renina-angiotensina se comenzó a estudiar desde 1898. Desde ese año, entonces, Teichhardt, básicamente, que es un fisiólogo irlandés, descubrió, entonces, yo voy a apagar la cámara para que no nos quede esto. Entonces descubrió que había un extracto salino, ¿sí?, del riñón que contenía una sustancia que era precursora de una enzima que él la denominó renina. Después Goldbach, en el 34, él demuestra que básicamente es posible producir hipertensión, sobre todo en su perro, básicamente haciendo un clampeo de las arterias renales, y él propuso entonces que había una sustancia que se liberaba del riñón que generalmente podía producir entonces este sistema. Luego en 1940 entró entonces Méndez y Piaget, básicamente, que informaron que la renina pues era una enzima y que actuaba como sustrato, como proteína plasmática, y que generalmente pues el principio activo en cuestión fue denominado hipertensina, después por el grupo argentino, después angiotensina por el grupo estadounidense, y ya en el 57 entonces ellos mismos dijeron o acordaron una denominación única de ese sustrato plasmático, lo denominaron angiotensinógeno y una sustancia precursora angiotensina. Posteriormente, en el 56, en 1956, entonces Skerk básicamente descubre la acción o el funcionamiento de la enzima convertidora de angiotensina en esa misma ruta, y posteriormente entonces vienen
Schwager y Bokus, que también reconocieron básicamente que habían dos angiotensinas, una angiotensina 1, una angiotensina 2, y en el 58 entonces Gross sugirió que ese era un sistema enzimático en cascada que participaba en la regulación y en la secreción de la aldosterona, que era una sustancia que regulaba las concentraciones de sodio. Posteriormente, en el 70, vino Ferreira y colaboradores y ellos descubrieron que ese veneno de la serpiente, que era una serpiente de la familia Clótalos, básicamente, pues tenía una sustancia que básicamente entonces inhibía la enzima convertidora de angiotensina. Y ya en el 77, entonces, Ondetti, básicamente trabajando en laboratorios, Steve, básicamente descubrieron entonces el captopril, que fue el primer inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un IEK, básicamente para regular entonces este sistema renina-angiotensina. Ya en la década de los 80 y de los 90, se identifica la vía de producción entonces de otros sustitutos de angiotensina por otras enzimas convertidoras y ya descubren entonces ahí la angiotensina 1,7, la angiotensina 3 y 4, que las veremos en el próximo capítulo. En el 88 entonces Pieter básicamente trabaja con la DuPont y ellos entonces desarrollan otro inhibidor que se llama el losartán, que fue básicamente el primer antagonista de receptores AT1. Y ya del 2000 al 2012, pues básicamente se ha ido avanzando muchísimo, ya aparecen entonces las carboxipeptidasas insensibles al captopril, aparecen los receptores de renina y prorenina y comienza el desarrollo de los inhibidores directos de la renina, como es el aliskirin, básicamente. Eso es como historia entonces de este sistema. ¿Qué pasa entonces básicamente en eso? El sistema renina-angiotensina se creía pues que era un sistema de cascada de reacciones, pero ya se le ha visto básicamente que es un sistema sanguíneo, es un sistema de enzimas que está en el plasma sanguíneo, que ha demostrado básicamente que no solamente estaba desencadenando reacciones a nivel renal, sino que también se encontraba este sistema en cerebro, en corazón, en páncreas, en riñones, en sistema linfático, en aparato reproductor, en el tejido adiposo. Al mismo tiempo, estaba presente en el interior de diferentes tipos de células, como los cardiomiocitos y los fibroblastos. Este sistema endocrino, además, pues constituye un sistema endocrino, paracrino y autocrino que es capaz de actuar a sus diferentes niveles de manera independiente y relacional. Y no solamente que participa en la regulación de la homeostasis de sodio y agua, sino también en el control de la presión arterial, que es lo que se le atribuía, sino que también interviene en el correcto funcionamiento de muchos órganos, así como el mecanismo fisiopatológico de alteraciones estructurales y funcionales, fundamentalmente a nivel cardiovascular, a nivel renal y a nivel de la presión arterial. De tal manera que este sistema renina-angiotensina circulante, pues básicamente puede actuar en el plasma, que se llama entonces plasmático clásico, y depende de quién, pues de una enzima que se produce en el riñón, básicamente. De tal manera que es un sistema endocrino, controla la homeostasis cardiorrenal a corto plazo y juega un papel central, ya dijimos, en el balance de sodio, agua
de todos los electrolitos y en la homeostasis fundamental de la presión arterial. ¿Qué es el sistema renina-angiotensina circulante plasmático? Pues básicamente entonces comienza con una enzima que libera el riñón que se llama la renina. Ya la vamos a empezar a ver cada uno de estos pasos. La renina entonces hace que una proteína que se libera del hígado, que se llama el angiotensinógeno, se convierta en angiotensina 1, que por acción de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2 que actúa a través de receptores de angiotensina 1 o de angiotensina 2, receptores AT1, AT2, receptores AT1 entonces que tienen acción a nivel renal, haciendo que el riñón retenga sodio, agua, pero que también hace fibrosis a nivel renal. Con receptores AT1 también en la glándula suprarrenal básicamente va a liberar todas las hormonas de la glándula suprarrenal y cuando veamos entonces en renal, pues ya les presentaré estas hormonas de la glándula suprarrenal y sus funciones que tienen. A nivel cardiovascular en el corazón, pues hace efectos inotrópicos, cronotrópicos, hace hipertrofia y también puede hacer fibrosis. A nivel de los vasos sanguíneos, hace vasoconstricción e hipertrofia y a nivel del cerebro, pues nosotros entonces habilitamos la sensación de sed, el apetito por la sal, la activación simpática y la liberación de vasopresina. También básicamente esta enzima convertidora de angiotensina por otro mecanismo entonces convierte el quininógeno por la calicreína en bradiquinina y esto en fragmentos inactivos que también tienen otra funcionalidad. Por ahora nos vamos a dedicar al sistema renina-angiotensina básicamente. ¿Qué es ese sistema renina-angiotensina local o tisular? Pues es extrarrenal, no es del riñón propiamente dicho, es independiente del sistema renal, está presente en diferentes órganos como la pared vascular, dijimos, glándula suprarrenal, cerebros, adipocitos, tiene acción autocrina y paracrina, regula las funciones orgánicas a largo plazo y es responsable de los cambios estructurales y patológicos. De tal manera que este sistema renina-angiotensina local puede ser extrínseco o puede ser intrínseco. En el extrínseco, básicamente, en condiciones fisiológicas, la renina tisular básicamente proviene de la circulación siendo captada por un proceso activo a nivel local. De tal manera que los diferentes tejidos secuestran esta renina plasmática, renina que está circulante de origen renal porque es la única parte donde se produce, y la conversión de ¿quién? Pues de angiotensinógeno en angiotensina 1, allí actúa la renina y a través de la ECA la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. De tal manera que ocurre este sistema en diferentes órganos, no necesariamente en el pulmón, en el riñón, perdón. En el sistema intrínseco, pues hay muchos tejidos que expresan ¿quién? Pues un RNA para que se sintetice esta enzima renina, básicamente, para que sintetice el angiotensinógeno, para que sintetice la enzima convertidora de angiotensina. O sea, hay RNA mensajero para que se sinteticen todas estas proteínas que nos van a controlar la presión sanguínea, el volumen de agua y el volumen de sodio. No contribuyen a las concentraciones circulantes de renina o de angiotensina activadas, básicamente influyen en la función y la estructura de vasos, riñón y corazón. ¿Hasta ahí el sonido está bien? Por favor, me confirman. Sí, profe. Bueno, ese sistema renina-angiotensina tisular pues es local. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de sus componentes, básicamente el angiotensinógeno y las enzimas de conversión,
pues entonces van a permitir que se active ese sistema. También permite que ese sistema haga unión pues a sus receptores específicos y que también haga unión a receptores de renina, prorenina, que es entonces el que activa básicamente este sistema, con un resultado de que de respuesta fisiológica local en donde se haya captado. Y algunas de las funciones locales del sistema renina-angiotensina son variadas como crecimiento, remodelación del corazón, regulación de la presión arterial, la estimulación del apetito o dijimos la sensación de sed, la secreción hormonal y pancreática básicamente. De tal manera que como pueden ver aquí, entonces es un sistema ampliamente específico que va a regular entonces la presión arterial, el volumen, y que también cada uno de estos enzimas actúa a través, o de estas proteínas, actúa a través de receptores, que los vamos a ir viendo en la medida en que vamos tomando desde el principio hacia el final este sistema renina-angiotensina. ¿Cuáles son entonces las funciones de esa angiotensina 2? Dijimos la angiotensina 2, si nos devolvemos aquí, esa angiotensina 2 es esta, que se convirtió de angiotensina 1 en angiotensina 2 por acción de la ECA. Esa angiotensina 2 entonces tiene básicamente funciones en el sistema circulatorio con efectos a corto plazo, haciendo que el riñón reabsorba grandes cantidades de sodio y agua, vía quién, pues la secreción de la glándula suprarrenal de otra estructura que se llama la aldosterona. De tal manera que la aldosterona le dice al riñón, reabsórbame agua, reabsórbame sodio. También hace vasoconstricción, es angiotensina 2, vasoconstricción a nivel de arterias básicamente. Y efectos cronotrópicos y arritmogénicos a nivel cardiovascular. A largo plazo, ¿qué hace entonces esta angiotensina 2? Puede producir hipertensión intraglomerular, puede producir hipertrofia vascular y puede producir hipertrofia miocárdica básicamente. Por lo tanto, es una sustancia de este sistema muy importante. ¿Qué pasa entonces en ese sistema renina-angiotensina? Pues básicamente su nombre proviene de ¿quién? El aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué es el aparato yuxtaglomerular? Aquí tenemos un glomérulo. El glomérulo pues consta básicamente de túbulos que atraviesan la cavidad renal y esos túbulos nos permiten reabsorber sustancias. Y allí en este cuadrito azul aparece entonces el aparato yuxtaglomerular. Ese aparato yuxtaglomerular, como lo podemos ver aquí en esta otra diapositiva más grande, pues está constituido por arteriola aferente, arteriola eferente, una zona medular aquí y tenemos entonces que nos van a permitir que hacer de sedazo para poder filtrar, reabsorber lo que el riñón necesita mantener en el plasma sanguíneo y si no excretar por orina lo que es desecho básicamente. Entonces, ¿de dónde proviene el nombre de aparato yuxtaglomerular? Pues proviene del glomérulo que se localiza en esa zona de contacto básicamente, ¿con quién? Pues con la arteriola aferente que llega al glomérulo por el polo vascular y por este rosadito que aparece aquí, que se llama el túbulo contorneado distal. Está localizado, que es fundamental para quién, pues para su función, porque es el que filtra básicamente, detecta variaciones de presión, variaciones de volumen básicamente, y llega al glomérulo por la arteriola aferente. De tal manera que ese filtrado básicamente sale de la nefrona básicamente antes de verterse al túbulo colector. Dijimos entonces, esa nefrona se componía de túbulo proximal,
el asa de Henle propiamente, los túbulos distales y los túbulos colectores para que salga una orina. Esto lo veremos más detalladamente a nivel renal. Por ahora, entonces, nos interesa que esta estructura básicamente secreta la primera enzima del sistema renina-angiotensina, que es la renina, de tal manera que la renina se produce como una proteína grande que después se desdobla para producir una proteína más pequeña y que sirve en la regulación de la homeostasis corporal. Tenemos entonces que esas células del aparato yuxtaglomerular, lo vimos entonces aquí, tiene la arteriola eferente por donde salen ya los líquidos que recorrieron todos los túbulos. Tenemos entonces la mácula densa y tenemos estas células que aparecen aquí, que son las células yuxtaglomerulares. Esas células yuxtaglomerulares también se pueden llamar células mioepiteliales, básicamente mioepiteliales de Reuter o células granulares. Son células de la capa media de la arteriola aferente en su porción final, que ha sufrido una transformación para convertirse básicamente en células mioepiteliales con gránulos en su interior, de tal manera que aquí aparecen las células yuxtaglomerulares. ¿Y qué van a hacer esas células yuxtaglomerulares? Pues sintetizar, almacenar y liberar gránulos de prorenina y que después se convierten en renina. En la mácula densa, entonces, aparece aquí células de la mácula densa. Son células granuladas, básicamente, son células diferenciadas pertenecientes al epitelio que reviste ese túbulo contorneado distal, ¿cierto? Son células epiteliales cilíndricas especializadas, se encuentran adyacentes a esas células yuxtaglomerulares, se ubican en contacto con la arteriola aferente, básicamente, y eferente, la que entra sangre al riñón y la que saca sangre al riñón, y funciona como un osmoreceptor. ¿Qué quiere decir? Sensible ¿a quién? A la cantidad de sodio filtrada que entra al glomérulo. De tal manera que esa cantidad de sodio que llega a la mácula densa es relevante para el control de quién, de la secreción de las células yuxtaglomerulares de renina, básicamente. De tal manera que cuando el sodio filtrado aumenta, por aquí entra sodio, aumenta la concentración de sodio, la secreción de renina y prorenina va a disminuir. Y cuando disminuye la concentración de sodio que entra en el filtrado glomerular, la secreción de prorenina y renina aumenta básicamente. Estas son entonces las células yuxtaglomerulares, está todo el glomérulo y esta es la zona por donde sienten esos osmorreceptores la concentración de sodio básicamente para hacer entonces esa secreción de renina. ¿Qué es la prorenina y renina? Básicamente, la prorenina y renina son proteínas que tienen estructura, como lo pueden ver ahí, estructuras en forma de beta plegadas, estructuras en hélices alfa, básicamente. ¿De dónde se secretan? Pues en esas células yuxtaglomerulares de riñón. Esa prorenina, básicamente, es la precursora de la renina, que contiene un péptido generalmente que es una fracción de 43 aminoácidos en la región aminoterminal que puede tapar la parte activa de la enzima. Entonces aquí tenemos la prorenina. De tal manera que se convierte como este fragmento de 43 aminoácidos que cubre el sitio activo de la renina para que no se acople el angiotensinógeno allí. ¿Cómo se procesa básicamente? Pues dijimos, esa prorenina se sintetiza entonces en el aparato yuxtaglomerular
básicamente, y se secreta al torrente sanguíneo. ¿Cómo se secreta? Pues tenemos entonces aquí en el núcleo RNAs mensajeros que van a sintetizar o que van a codificar para la síntesis de la proteína. Una vez que se sintetiza la proteína con los tRNA que dicen inicio la prorenina y la termino, esa prorenina básicamente pues entra al retículo endoplásmico, allí comienza a procesarse esa prorenina en renina activa y se forman entonces, pasa al aparato de Golgi, se forman entonces aquí unos protogránulos de prorenina que básicamente entonces esos protogránulos van a formar la renina activa propiamente o precursores no activos. Y una vez que ya está la renina activa por exocitosis, sale entonces al plasma sanguíneo para que ella tome el angiotensinógeno y lo desdoble a angiotensina 1. En condiciones normales esa prorenina no es catalíticamente activa. ¿Por qué? Porque está, digamos así, obstruyendo o bloqueando la acción de donde se ancla el angiotensinógeno para que se convierta en angiotensina 1. De tal manera que esos prosegmentos de 43 aminoácidos localizados en el extremo N-terminal obstruye la hendidura donde se encuentra la zona catalítica de esa renina y permite entonces que se bloquee. De tal manera que esa actividad catalítica de la prorenina puede activarse por dos mecanismos, uno proteolítico y otro no proteolítico. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que básicamente entonces esa prorenina que se libera del riñón conduce a la síntesis de la renina activa que será almacenada o que puede ser liberada al sistema. Y dijimos, esa prorenina se activa al removerse entonces ese bolsillo o ese segmento de 43 aminoácidos. ¿Por quién? Por glicosilaciones dentro del retículo endoplásmico rugoso de esas células del aparato yuxtaglomerular, básicamente. El mecanismo proteolítico es que es irreversible. ¿Qué quiere decir entonces? Que este prosegmento que está tapando el sitio activo de la renina, pues por activación proteolítica se desprende correctamente, hay un desplazamiento de ese prosegmento que deja libre la zona catalítica de la renina, se convierte en renina activa para que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1 y se comience a hacer el sistema renina-angiotensina. De tal manera que esa prorenina inactiva está cerrada, pero cuando hay activación proteolítica se desprende esta cubierta y puede hacer la catálisis enzimática. Ese mecanismo irreversible ocasiona el desprendimiento, dijimos entonces, de ese propéptido que cubre la hendidura, deja libre la zona catalítica de la renina básicamente. Pero ¿cómo se produce entonces esto? Pues puede haber dos acciones en esa acción proteolítica, que hayan dos sustancias que se llaman catepsina B o proconvertasa 1 que van a desprender, van a quitar esa cubierta que vimos ahora azulita, este de aquí verde, que vimos entonces lo quita y ese desprendimiento del propéptido que cubre la hendidura catalítica convierte la renina activa básicamente. De tal manera que en esa acción proteolítica, para que se quite esta cubierta de 43 aminoácidos, pues pueden haber muchas peptidasas que intervienen en esa conversión de prorenina a renina y aquí las tenemos todas. ¿Cuáles pueden ser? Pues una enzima activadora de prorenina derivada del endotelio, o puede ser una capepsina B o una protoconvertasa 1, también puede ser la calicreína, también puede ser el plasminógeno tisular, puede ser la tonina, la plasmina o la
elastasa, básicamente, que son entonces proteasas que van a romper ese bolsillo, digamos así, o esa cubierta o ese tapón para que la renina se active. Y una vez que la renina está activa, convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, básicamente. De tal manera que esa conversión proteolítica sensible a convertasas, activación ¿de quién? Pues de enzimas de conversión de peptidasas, pues básicamente entonces hacen que la renina se vuelva activa. ¿Para qué? Pues para convertir esa cascada de reacciones del sistema renina-angiotensina y hacer acción sistémica activable del receptor de renina. Por lo tanto, entonces, nosotros también esa renina la podemos bien hacer que el segmento se quite, ¿cierto? Se libere el segmento, se active la cascada de reacciones del sistema renina-angiotensina que se llaman los efectos indirectos de la renina. Pero también hay otro modo y es que la renina se una a receptores de membrana y esos receptores de membrana hagan los efectos celulares también de regular presión, concentración de sodio. De tal manera que también es otra forma de actuar desde ese sistema renina-angiotensina. Esa activación ya no proteolítica de la prorenina que actúa a nivel de receptor se produce por medio de ¿qué? Por cambios en el medio como son pH bajo, temperatura baja, que hacen entonces activación no proteolítica. ¿Qué hace esta activación no proteolítica? Pues ya no rompe esta cubierta de esa prorenina, sino que hace un desplazamiento del prosegmento que deja libre la zona catalítica. De tal manera que a pH fisiológico de 37 grados centígrados, pH de 7.4, pues menos del 2% de la prorenina va a estar abierta enzimáticamente activa. Y ese ya sí es reversible, mientras que el otro con las convertasas le quitaba el segmento propiamente, este sí puede ser reversible. El desplazamiento, entonces ya cuando vuelve a un pH normal, cuando aumenta la temperatura, pues él vuelve y hace que la prorenina se vuelva inactiva. Y entonces es un desplazamiento que deja libre la zona catalítica, pero que puede ser reversible. De tal manera que esa molécula de prorenina adopta una configuración enzimática activa, permitiendo entonces que haga acciones fisiológicas. ¿Qué importancia tiene? Pues básicamente, entonces vamos a ver que esa importancia que tiene es hacer entonces que esta molécula de prorenina adopte una conformación enzimática activa para que pueda activar todo el sistema de catálisis del sistema renina-angiotensina. Entonces, volviendo a recordar, esta prorenina estaba, ¿cómo? ¿Alguien me quiere decir cómo se encontraba esa prorenina? Inactiva. Inactiva. ¿Pero por qué estaba inactiva? Visita, estoy en clase con los niños de Carlos. Bueno, ya te llamo. ¿Por qué estaba inactiva? Porque tiene ese propéptido que bloquea el sitio activo de la renina. Exactamente, porque ese segmento hay que quitarlo. ¿Quitarlo cómo? ¿Reversible o irreversiblemente? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, doctora. ¿Qué pasa cuando la renina entonces activaba ya no proteolíticamente? Dijimos, podía activar el receptor. El receptor es este azulito que vemos aquí y entonces está la prorenina, ¿sí? Esa prorenina activada puede ejercer efectos fisiológicos independientes de la angiotensina 2, dijimos, por el receptor.
Entonces, una vez que se une al receptor esa prorenina, abre su compuerta, ¿cierto? El receptor le permite que abra esa compuerta reversiblemente, que adose en el sitio activo el angiotensinógeno para que lo rompa y lo convierta en angiotensina 1. De tal manera que aumenta la actividad catalítica 5 veces de la renina. O sea que quiere decir que acelera muchísimo la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿en dónde? Pues en la superficie de la membrana de las células, básicamente de los órganos diana. Haciendo entonces que en esa superficie de las células de los órganos diana hayan los receptores en la membrana que sufren esa activación no proteolítica y que adquiere actividad catalítica para que se acelere la velocidad de la reacción. ¿Para qué? Pues para que los efectos celulares sean mucho más rápidos, básicamente. Después, entonces, durante años se consideró que la prorenina era el precursor inactivo de renina y que su función estaría relacionada con la conversión de angiotensina 2. Pues hicieron experimentos en el laboratorio con ratas transgénicas, básicamente. Esos son experimentos en ratones en donde le inducían la expresión de renina, de prorenina en el hígado. La concentración plasmática de prorenina era 400 veces mayor que lo normal y presentaban hipertrofia, básicamente. Presentaban entonces fibrosis cardíaca e importantes lesiones renales, a pesar de que la renina plasmática y las cifras de presión arterial en las ratas permanecían normales. Después, entonces, vieron que ese fenotipo confirmaba que la prorenina, vía no catalítica, producía alteraciones cardíacas, alteraciones renales de fibrosis, independientes de cambios en la cantidad de renina y de la presión arterial. Y también los llevaron estos experimentos a indicar que en el corazón, tejido en el que no se sintetizaba la renina, la prorenina circulante sería capaz de captarse dentro de los cardiomiocitos, donde contribuiría a la síntesis local de esta vía de conversión del sistema renina-angiotensina, y era una vía no catalítica. Entonces, mire que los experimentos pudieron confirmar ese papel activo básicamente de la prorenina. De tal manera que esa unión de prorenina y renina a su receptor produce distintos efectos. ¿Qué quiere decir? Ya dijimos, aumentaba 5 veces la producción de angiotensina 1, ¿cierto? Básicamente en las membranas de las células de los órganos diana, y que esa interacción prorenina y renina por los receptores podía producir entonces también señales que son independientes de la formación de angiotensina 2. ¿Cuáles son las vías de señalización entonces de esos receptores de prorenina? De tal manera que dijimos que esos receptores de prorenina podían adosar renina o prorenina. Que esos receptores que estaban localizados en la membrana, básicamente, pues hacían la fosforilación de residuos, básicamente, ¿cierto? De residuos de serina y de treonina de las sinasas reguladoras de señales ¿de quién? De estas proteínas de señales que se llaman la SERT1 y la SERT2, básicamente, que son las P42, P44 maquinasas que fosforilaban residuos de serina y de treonina de esas proteínas básicamente. Y una vez que aumentaba la concentración de quién, de los factores de crecimiento transformante en las células mesangiales humanas, con efecto independiente de quién, de la angiotensina 2. Ese TG-beta que se aumentaba entonces en esas células diana, básicamente
pues hacía que se sintetizaran entonces inhibidores de tipo 1 del activador de plasminógeno. Estos PAI1 son inhibidores de plasminógeno 1, que pudieran también entonces producirse síntesis de fibronectina y colágeno 1, y que finalmente la unión de renina y de prorenina a sus receptores podía producir hipertrofia, fibrosis y apoptosis, que fue lo que se descubrió en las señales de los ratones cuando se hicieron los experimentos. De tal manera que esos efectos de ese receptor de prorenina básicamente activa la vía MAC quinasas que hacen fosforilaciones, aumentan TG-beta, hacen hipertrofia y fibrosis como efectos celulares. Estas son las vías MAC quinasas. Entonces se unen los receptores, a los receptores se desencadenan una cascada de reacciones de proteínas G que activan RAS que activan MAC quinasas, y estas MAC quinasas producen factores de transcripción que en última van a producir proteínas que van a hacer diferenciación y crecimiento celular. Por eso es que activa esa vía de MAC quinasa para producir entonces ese TG-beta. Vía MAC quinasa, entonces, ¿qué dijimos? MAC quinasa con los receptores entonces de esa cascada de receptores de angiotensina, y producían entonces, cuando se anclaban a los receptores prorenina, básicamente producían entonces la vía MAC quinasa, TG-beta, colágeno y fibronectina, o podían producir los HOF27, que hacían entonces inducción de filamentos dinámicos de actina que iban a producir vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis y apoptosis, crecimiento y remodelamiento del órgano donde estaba actuando. O bien también con sus receptores activaba la vía ERK, que también producía TG-beta, los inhibidores de plasminógeno, colágeno y fibronectina, que iban a producir entonces remodelamiento y crecimiento vascular. De tal manera que esos receptores van a actuar siempre haciendo remodelación cardíaca y remodelación vascular. Por eso es que son tan importantes entonces. Ya vimos entonces cómo es los receptores de renina, prorenina, y qué pasa entonces con la renina. Dijimos, la renina es esta enzima que aparece aquí, es una enzima que se secreta directamente en el riñón, es una aspartilproteasa, una proteína que tiene 340 aminoácidos, que pesa 40 kilodalton. Esa proteína, básicamente aspartilproteasa, básicamente, pues entonces tiene diferencia con las catepsinas y la tonina, y presenta una marcada especificidad. ¿Por quién? Por el angiotensinógeno, que es la proteína que la renina va a desdoblar. ¿Cómo es la estructura de la renina? Pues es una molécula que consta de dos lóbulos. Ahí la podemos ver, tiene dos lóbulos básicamente que son igualitos, son homólogos, separados por una hendidura en la que se localiza el centro activo de la enzima. Contiene residuos de aspartato generalmente en la posición 32 y en la posición 215, localizados en estos lóbulos que le permiten el anclaje del angiotensinógeno. El sitio activo de esa renina puede acoger ese angiotensinógeno y lo rompe generalmente por dos aminoácidos que tiene ese angiotensinógeno, que es por el aminoácido de la leucina 10 y por el aminoácido de la valina 11. Por allí entonces rompe ese angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1. De tal manera que también en ese centro activo de la enzima de la renina tiene un bolsillo o pocket generalmente que tiene una estructura de S
3-SP, que es específica para quién, para de aspartil proteasa, para que por allí entonces con estos aspartatos pueda producir angiotensina 1. Esta es la renina básicamente que ancla en el sitio activo el angiotensinógeno para desdoblarlo en angiotensina 1. ¿Qué hace entonces la renina? Toma el angiotensinógeno que tiene 14 aminoácidos, empezando por el grupo amino y terminando por el grupo carboxilo, y la renina se mete en el sitio activo, este angiotensinógeno, y la rompe, dijimos entonces, por esta leucina 10, le rompe, ¿cómo se llama el enlace que une un aminoácido con otro? Chicos, Peptídico. un enlace peptídico, ¿cierto? Entonces, rompe por aquí ese enlace peptídico entre leucina y valina y lo convierte en angiotensina 1, que es un decapéptido, que tiene 10 aminoácidos. Son proteínas pequeñas. ¿Qué hizo la renina? Pues básicamente venía de la conversión de prorenina a renina activa para que el angiotensinógeno se convirtiera en angiotensina 1. ¿Cómo es la biosíntesis? Básicamente, pues la fuente principal de renina, dijimos, son las células glandulares del aparato yuxtaglomerular. Esa renina proviene tanto de producción local como de producción en la circulación. Ella puede estar circulando como una proteína plasmática, los órganos dianas la sintetizan. ¿Cómo la sintetizan? Pues también de una preprorenina. Dime. ¿Podrías regresar a una diapositiva, por favor? Sí, Tengo una duda. Listo. Usted dime. menciona que la renina rompe el enlace peptídico que se encuentra entre el aminoácido 10 y el 11. Sí, Entonces, la base es ese angiotensinógeno, ¿cierto? sí, ya lo vamos a ver. Ese angiotensinógeno es una proteína que se produce en el hígado. O sea, lo que realmente hace la renina es rompe ese enlace y se mete ahí dentro de la misma cadena. ¿Se mete dentro de la misma cadena? No. La función que tienen las enzimas catalíticas es romper. Sí, Ellas, señor. esta enzima, a ver, está aquí, esta enzima, ¿qué hace? Tiene un bolsillo. Entra el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1 esta, pero la renina no se transforma. La renina sigue circulando por el plasma sanguíneo como renina prorenina, activa o no activa. ¿Ya? Listo, listo. Sí, señora. Listo, Las profe. enzimas son catalíticas, solamente aceleran la transformación de una sustancia A en una B. En este caso, la sustancia A es el angiotensinógeno que se va a romper con la renina en angiotensina 1. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, señora. Listo, profe. Entonces, las enzimas no se transforman. Esta renina queda como renina si se le pone el bolsillo porque fue una activación no reversible, pues ella tapa otra vez esta, se convierte en prorenina y no tiene actividad, no sigue actuando. ¿Ya? ¿Cuándo se sintetiza renina? Dijimos, se sintetiza renina cuando hay desbalance de cloruro de sodio en el plasma sanguíneo. ¿Y quién la sintetiza? Pues básicamente las células yuxtaglomerulares son las que sintetizan esta enzima. ¿Sí? ¿Queda claro? Para que esté activa o inactiva. Dependiendo si la presión arterial está normal, pues no la va a activar, y si la presión arterial está con fallas, que ya lo vamos a ver, se puede activar. ¿Cuál es el control de la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares? Pues hay 3 vías importantes que regulan esa liberación de renina. Una vía de liberación de renina es la vía de la mácula densa. ¿Qué quiere decir? Entonces, dependiendo de la carga filtrada de sodio.
O sea, el sodio que circula por la sangre le va a decir al riñón, libéreme renina, ¿sí? Libéreme renina porque yo necesito renina del aparato yuxtaglomerular para que me convierta angiotensinógeno en angiotensinado. Pero también hay otro mecanismo que es la vía de vasoreceptores intrarrenal que se activan con cambios de presión arterial, que también le dicen al riñón, libéreme renina. Y también hay una tercera vía que se llama la vía de los receptores beta 1 adrenérgicos, que liberan entonces actividad beta 1 adrenérgica y le dicen también, libéreme del riñón renina. De tal manera que la presión arterial va a jugar un papel importante en la regulación y en la liberación de renina. Presión arterial que lógicamente le va a decir al riñón, vea, reabsórbame más sodio y agua porque lo necesito. ¿Por dónde lo va a reabsorber? Pues por los túbulos proximales, que es donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio. Le dice, regréseme sodio al plasma sanguíneo, no me lo deje escapar por orina. De tal manera que esa liberación tubular de cloruro de sodio hacia la mácula densa, pues hace entonces que esa carga filtrada de sodio vía mácula densa me permita decir, libéreme renina, o no me libere renina, ¿cierto? También presión arterial que activa vasoreceptores arteriales de los vasos preglomerulares que le van a decir libéreme renina, o el tono simpático que genera la presión arterial dice activación de receptores beta 1 adrenérgicos en ese sistema yuxtaglomerular que básicamente o en las células yuxtaglomerulares que me van a liberar renina. De tal manera que vía básicamente entonces, esta vía básicamente aquí del filtrado glomerular de sodio, pues es una región que funciona como un osmorreceptor sensible al sodio. ¿Por qué? Porque por la arteriola aferente entra la carga de sodio. Y dependiendo si es alta o es baja, le dice, póngame renina, sintetíceme renina y mándelo al plasma sanguíneo. De tal manera que esa cantidad de sodio que llega a la mácula densa, vía circulación sanguínea, pues es el que le dice, sálgame o no. Entonces dijimos, cuando el sodio filtrado aumenta, la secreción de renina disminuye, y cuando el sodio filtrado disminuye, la secreción de renina aumenta. ¿Queda claro? Sí, doctora. Entonces esa es la vía de la mácula densa para que se libere renina dependiendo de la cantidad de sodio. ¿Cuáles son esas señales moleculares que promueven la secreción de renina básicamente? Entonces aquí tenemos las células en la mácula densa. Esas células en la mácula densa pues tienen entonces aquí en las asas de los túbulos de la porción ascendente del asa de Henle, tiene entonces aquí un transportador que se llama sodio cloro potasio. Ese transportador me permite entonces que en esas células de la mácula densa yo pueda traer del filtrado glomerular, traer hacia el interior de las células sodio. ¿Para qué se entra sodio al interior de la célula? Pues para mandarlo de regreso al plasma sanguíneo. ¿Y quién lo manda de regreso al plasma sanguíneo? Pues esta estructura que se llama una ATPasa sodio-potasio. De tal manera que este sodio que entra a la mácula densa le dice por esta ATPasa, regréseme sodio al plasma sanguíneo porque lo necesito para mantener la presión y para mantener el volumen de agua. Porque una vez que pasa por aquí sodio que llega a la sangre, nuevamente como reabsorción, va a entrar agua, lógicamente. ¿Qué pasa con la cantidad de sodio que entra dentro de la mácula densa? Ese sodio básicamente entonces va a generar
dentro de las estructuras de la mácula densa va a generar otra cascada de reacciones, que es que la arginina que está presente en el pool de aminoácidos de esas células se me convierta entonces en óxido nítrico, haciendo que esa arginina por la óxido nítrico sintasa neuronal se me convierta en óxido nítrico. Óxido nítrico que a su vez entonces por acción el oxígeno molecular, básicamente los aniones superóxido, básicamente se convierte en peroxinitrito, y ese peróxido, que son especies reactivas de oxígeno, ese peroxinitrito me convierte y me activa entonces la ciclooxigenasa 2. ¿Qué función tiene esta activación del óxido nítrico y las COX-2? Pues que básicamente van a hacer entonces que esta carga de sodio que entró aquí, absorción de la luz, esta es la luz de los túbulos del filtrado y esta es la luz del plasma sanguíneo que llega a la sangre directamente, tiene que pasar por las células, activan entonces el ácido araquidónico. Ácido araquidónico que por acción de la COX-2 me produce prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas que se generan en la mácula densa? Por eso vimos adelante la mácula densa donde estaba localizada en el riñón. Porque estas prostaglandinas que se generan dentro de la célula de la mácula densa viajan a las células contiguas vecinas. ¿De quién? Que son las células del aparato yuxtaglomerular. Y ahí entonces estas prostaglandinas activan la adenilato ciclasa con receptores de tipo proteínas G, activan la adenilato ciclasa para que esa adenilato ciclasa con gasto de ATP se convierta en AMP cíclico, y AMP cíclico que me produce y me sintetiza renina, renina que se va a verter al plasma sanguíneo. Entonces, mire lo compleja que son las señales moleculares para activar esa renina, ¿cierto? Para que la renina salga ya. ¿Depende de qué? De la concentración de sodio que entra al plasma sanguíneo. Y dijimos aquí entonces, si la carga filtrada aumentaba, la secreción de renina disminuía, y si la carga de sodio filtrada disminuye, la secreción de renina aumenta. Entonces, esa señal básicamente puede ser excitadora o esa señal puede ser inhibidora. ¿Qué quiere decir entonces cuando se inhibe? Si se inhibe es porque hay mucho sodio, ¿cierto? Que se inhibe la producción de renina. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente entonces esa concentración, dijimos aquí, vuelvo y les pongo la diapositiva, cuando la carga filtrada aumenta, la secreción de renina disminuye. Entonces, si esta carga de sodio aumenta mucho aquí, pues entonces se agota el ATP que está sacando continuamente ese sodio de la célula. Y si se agota ese ATP, se convierte en adenosín difosfato que se convierte en adenosín monofosfato y se convierte en adenosina. Adenosina que se produce en la mácula densa, pero que viaja a las células contiguas y se ancla con receptores de adenosina, que son receptores inhibidores. ¿Qué quiere decir? Que inhiben esta adenilato ciclasa para que este ATP no se convierta en AMP cíclico e inhiba la generación de renina. Hasta ahí queda claro entonces cómo yo puedo regular la generación de renina con las concentraciones de sodio. ¿Sí? ¿Listo? Sí, doctora. Esa liberación, entonces, cuando disminuye la carga de sodio a la mácula densa, la depleción de sodio activa la óxido nítrico sintasa, la conversión de óxido nítrico. Esa conversión de óxido nítrico activa los peroxinitritos que producen la ciclooxigenasa 2, y esa ciclooxigenasa 2 hacen que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas I2 y E,
y que se libere entonces la renina de las células yuxtaglomerulares. De tal manera que cuando nosotros tenemos una disminución de la presión arterial, ¿qué es lo que va a pasar? Pues hay una disminución de la presión hidrostática dentro del glomérulo, que se disminuye esa tasa o la fuerza con que esa sangre entra al glomérulo y se llama tasa de filtración glomerular. Esa tasa de filtración glomerular, pues entra muy poco cloruro de sodio dentro de la mácula densa y va a hacer entonces que se aumente la generación de renina, que esa renina convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2, que se aumente y que se aumente la resistencia de la arteriola eferente. A su vez dijimos entonces por aquí, esa baja concentración de sodio aumentaba las prostaglandinas y el óxido nítrico, que también ayudaban a aumentar la concentración de renina, y a su vez ese óxido nítrico y esas prostaglandinas disminuían la resistencia de la arteriola aferente. Con retroacción negativa, ¿para qué? Pues para que aumente lógicamente, ¿quién? El filtrado glomerular y aumente la presión arterial. Entonces mire cómo esa renina influye sobre la secreción de renina sobre una presión arterial media baja. De tal manera que cuando hay una hipovolemia, pues lógicamente hay un filtrado circulante efectivo disminuido, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, hay una disminución de la filtración de sodio vía mácula densa, generación de prostaglandinas en las células yuxtaglomerulares, generación de renina, a su vez convertida en angiotensina 2 y aldosterona, que me dicen, vuélvame a llevar otra vez sodio y agua al plasma sanguíneo. ¿Mediados por qué esta hipovolemia? Pues por una presión arterial. ¿Quiénes se activaron? Pues los hormorreceptores de la arteriola aferente y los varoreceptores intrarrenales me dijeron, libéreme renina. También entonces en una baja de presión arterial, con una volemia normal y un volumen circulante efectivo, pues aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta el filtrado de sodio en la mácula densa, que me genera también entonces la liberación de renina, la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1 y 2, básicamente aldosterona, que me van a aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. Entonces, en esa forma, nosotros podemos regular vía renina estas presiones arteriales básicamente. ¿Y qué era la adenosina? Pues dijimos, la adenosina era entonces esa molécula que cuando había mucha carga de sodio frenaba la liberación de renina aquí, y entonces se convertía en un gasto de ATP que producía adenosina y que inhibía entonces la liberación de renina. De tal manera que cuando aumentaba la presión arterial media, pues con aumento de esa presión hidrostática en los capilares yuxtaglomerulares, se aumentaba la tasa de filtración glomerular, se aumentaba el cloruro de sodio en esa mácula densa, que iba entonces a disminuir la renina, la conversión de angiotensina 2, pero que al final lo que hacía era disminución de la resistencia de la arteriola aferente. Adenosina, que dijimos inhibía también la secreción de renina, pero adenosina que aumentaba la resistencia de la arteriola aferente, para que estas dos, por retroacción negativa, disminuyeran otra vez la presión hidrostática capilar y disminuyera la presión arterial. Entonces, en esa forma nosotros podíamos regular esa presión básicamente. De tal manera que en una hipervolemia pues sucede lo mismo. Aumento de volumen circulante efectivo, aumento de la tasa de filtración, aumento del filtrado de sodio vía mácula densa, generación de adenosina, inhibición de la secreción de adenosina, inhibición de todo el sistema de ahí para abajo, renina, angiotensina, vía que pues varoreceptores intrarrenales y hormorreceptores de la arteriola aferente. Con eso entonces nosotros podíamos regular la presión arterial
y hacer disminución de la reabsorción de cloruro de sodio. ¿Queda claro hasta ahí? Chicos, Sí, profe, queda claro. listo. Entonces, ¿cómo es esa vía de los barroreceptores intrarrenales? Pues dijimos entonces Goldbach, que fue el primero que hizo y que indujo esa hipertensión en su perro, pues él básicamente hizo experimentos activando entonces incrementos y decrementos de la presión de perfusión renal que pueden inhibir o estimular respectivamente la liberación de renina. Él hizo estimulación de vasoreceptores, hizo caída de la presión transmural de la arteriola aferente y con eso él pudo comprobar entonces básicamente que en esa arteriola aferente, básicamente, si se le producía entonces una hipertensión arterial por un cierre o por una obstrucción, se disminuía la presión arterial del riñón, se aumentaba la liberación de renina, renina que producía la cascada de reacciones para convertirlo en angiotensina 2 entonces que hacía reabsorción de cloruro de sodio y aumentaba la presión arterial. Esa vía de vasoreceptores intrarrenales, pues esa presión arterial en los vasos preglomerulares también, dependiendo de la presión arterial, producía liberación de renina. De tal manera que en una hemorragia, pues también hay disminución de la volemia arterial efectiva, disminución de la tensión, y tanto la tensión arterial como la volemia activan el sistema simpático que afectaba la arteriola aferente básicamente, o disminución de la tensión arterial que hacían entonces que pudiera disminuir entonces la filtración glomerular en esas células justaglomerulares, que se produjera renina, para que la renina produjera angiotensina 2, activara entonces la arteriola aferente y se produciera una fracción de filtración glomerular. De tal manera que también entonces vía prostaglandinas y óxido nítrico se produce activación de renina, ¿cierto?, para que regule la presión arterial, o vía entonces adenosina también se disminuía entonces la secreción de renina y en esa forma nosotros podíamos controlar lo que era la presión arterial. Y vía receptores beta-1 adrenérgicos, pues sencillamente es con la liberación de noradrenalina. De tal manera que esa angiotensina 2, que tiene básicamente una retroacción negativa en el sistema simpático, libera noradrenalina y de la glándula suprarrenal adrenalina, que actúan sobre receptores beta-1 que le dicen entonces a la mácula densa en el riñón, porque hay baja concentración de sodio también, le dicen entonces libéreme renina para que me active el sistema renina-angiotensina, actíveme la ECA para que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2 y produzca entonces el control del volumen y la presión arterial. Y esa es la vía de los receptores beta-1 adrenérgico que también intervienen en la liberación de renina. Ese control de la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares pues tiene un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir un feedback negativo? De tal manera que entonces estos receptores, cuando se activa el angiotensinógeno en angiotensina 1 por acción de la renina y angiotensina 1 en angiotensina 2 por acción de la ECA, va a actuar sobre receptores AT1. Receptores AT1 que ya dijimos tienen efectos biológicos, pero receptores AT1 que también tienen un ciclo de retroacción negativa para que pare o frene la liberación de renina básicamente. O puede ser que también se produzca por vía receptores de prorenina-renina. De tal manera que ese mecanismo de retroalimentación negativa en el aparato yuxtaglomerular
dijimos, la carga de sodio filtrada, si está disminuida, aumenta entonces la generación de renina. La disminución de la perfusión aumenta la liberación de renina. Los terminales beta-adrenérgicos aumentan la liberación de renina que desencadena el sistema renina-angiotensina. Pero solamente mecanismos de retroacción negativa la hace la angiotensina 2 propiamente dicha y la hace el péptido natriurético auricular. ¿Sobre quién? Sobre el aparato yuxtaglomerular que le dice no me libere renina. Ese es un control de la secreción de renina en las células yuxtaglomerulares. ¿Queda claro hasta ahí? Chicos. Sí, doctora. Bueno, entonces incrementos de la presión arterial bloquean la liberación de renina por distintos mecanismos, ya lo vimos, incrementos de presión en los vasos preglomerulares inhiben la secreción de prostaglandinas renales, aumentos de presión, aumentos de tasa de filtración glomerular, aumentos de la carga filtrada de sodio en la mácula densa, producen aumentos de la liberación tubular de cloruro de sodio hacia la mácula densa, aumento de adenosina y disminución de la secreción. Y reducción del tono simpático renal por activación de barroreceptores de presión alta, pues también entonces disminuyen la secreción de renina. Entonces allí teníamos que esos reflejos de barroreceptores tienden a amortiguar los cambios de presión. ¿Cómo lo hacen? Pues aumentos de presión arterial, hacen aumentos de actividad de los barroreceptores de alta presión, disminuyen entonces la actividad en la formación reticular vulvar ventrolateral anterior y activación del núcleo motor del vago y el núcleo ambiguo, que los dos van a hacer entonces disminución de la secreción de renina, disminución de la actividad simpática y aumento de la actividad vagal, que van a producir entonces disminución del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular sistémica y al final pues disminuyen la presión arterial. Cuando hay que, pues básicamente una presión arterial media elevada. Esos mecanismos de retroalimentación negativa vimos entonces cómo todos podían actuar entonces vía mácula densa, vía receptores intrarrenales, vía receptores beta-adrenérgicos que me van a producir entonces retroacciones negativas para disminuir la generación y la liberación de renina básicamente, o vía receptores AT1 que también activados pueden disminuir por retroacción negativa la liberación de renina. O receptores de adenosina 1 también inhiben entonces la generación de ese. Factores que regulan la liberación de renina, pues ya lo dijimos muchos, disminución de la carga filtrada de sodio, disminución de la perfusión arterial, estímulo beta-adrenérgico, PPAR gamma, dopamina también incrementan entonces la liberación de renina. Y reducen la liberación de renina, básicamente aumentos de la carga filtrada de sodio que llega a la mácula densa, aumento arteriolar aferente, estímulos alfa-1 adrenérgicos del aparato yuxtaglomerular y mecanismos de retroalimentación negativa que ya los vimos entonces en la gráfica anterior. Todos ellos apoyan entonces la regulación en la liberación de renina básicamente. Bien sea unos receptores inhibitorios que vía entonces inositol trifosfato aumentan el calcio e inhiben la liberación de renina, o puede ser también vía receptores inhibitorios de proteínas G que producen GMP cíclico que también inhiben la liberación de renina, o estimulación de receptores de adenilato ciclasa que producen entonces aumentos de AMP cíclico que van a estimular. De tal manera que todo este mecanismo molecular que vimos genera
aumentando o disminuyendo la secreción de renina básicamente. Ese descubrimiento de receptores de renina ha redimensionado la biología de este sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque básicamente pues encontramos entonces receptores de renina, prorenina, básicamente en donde en miocardio, en cerebro, en tejido adiposo, en tejido visceral, en músculo liso de las arteriolas, básicamente en células del mesangio y en células de los túbulos renales, que vamos a ver en la próxima clase, que tienen acciones básicamente sobre todos esos receptores, entonces, que se pueden activar reversible o irreversiblemente para que conviertan el angiotensinógeno en angiotensina 1, con efectos enzimáticos, lógicamente, que desencadenan todo el sistema renina-angiotensina, aldosterona, o efectos mediados por el receptor, que también dijimos pueden actuar celularmente dentro de eso. Efectos entonces que tienen efectos enzimáticos o efectos con activación de segundos mensajeros vía maquinasas, vía liberación de TG-betas que van a ser hipertrofia y fibrosis, y efectos que van a ser mediados por el receptor básicamente. ¿Qué es el angiotensinógeno? Que es la primera enzima de este circuito de enzimas del sistema renina-angiotensina. Pues es un péptido, básicamente. Dijimos que posee 452 aminoácidos, pero que después se convierte, entonces es una alfa-2 globulina que se convierte en un tetradecapéptido que aparece aquí, o sea que tiene 14 aminoácidos dentro de su estructura. Es una proteína pequeña que se adosa en el sitio activo de la renina básicamente. Este angiotensinógeno es sintetizado en el hígado, es expresado en riñón, corazón, cerebro, adipocitos, glándulas suprarrenales básicamente, y la concentración de angiotensina 2 es marcadamente más alta en el tejido renal que en la circulación. Entonces allí podemos ver cómo el hígado produce el angiotensinógeno, que la renina producida por el riñón la va a desdoblar, le va a quitar aminoácidos para convertirla en angiotensina 1, le quita 4 aminoácidos, la convierte en angiotensina 2, y angiotensina 2, que por acción de la enzima convertidora de angiotensina le quita otros 2 aminoácidos, la convierte en angiotensina 2, y angiotensina 2 que activa la glándula suprarrenal para que ella genere aldosterona, y sea la aldosterona la que regule finalmente en el túbulo distal la reabsorción o la secreción de sodio y agua. Factores que incrementan la síntesis de angiotensinógeno los tenemos aquí: los estrógenos, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, la aldosterona, la insulina, bajas concentraciones plasmáticas de renina y angiotensina 2. ¿Qué hacen cada uno de estos dos? Pues se asocian básicamente a un tipo de patología, de tal manera que los estrógenos básicamente, pues que se producen en el embarazo y anticoncepción oral, son factores que van a incrementar esa síntesis de angiotensinógeno. Los glucocorticoides básicamente se asocian con el síndrome de Cushing, que tienen deficiencias de esas concentraciones de sodio básicamente. La insulina, pues en el síndrome metabólico y en la diabetes mellitus, básicamente pues están haciendo resistencia entonces a esa insulina. Las hormonas tiroideas, que pueden producir hipertiroidismo básicamente y desorden de todo el metabolismo. La aldosterona, que puede producir hiperaldosteronismo primario, generalmente con desórdenes de concentraciones de sodio, disminuciones de la concentración plasmática con hiperaldosteronismo primario, y angiotensina 2 con hipertensión arterial. Entonces, todos están relacionados, la secreción de angiotensinógeno con patología. El angiotensinógeno circulante, dijimos entonces que se libera en el hígado, que tenía 14 aminoácidos por acción de la renina, le rompe el enlace peptídico entre la leucina 10 y la valina 11,
y lo convierte en angiotensina 1, que es un decapéptido. Ese decapéptido, ya dijimos, pues produjo entonces esta activación de angiotensina 1, bien sea por receptores de renina, prorenina o por catálisis enzimática de la renina. Hay caminos alternativos de transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1. No solamente entonces está la renina y la prorenina que pueden desdoblar el angiotensinógeno en angiotensina 1, sino que hay mecanismos alternativos si el riñón no está funcionando bien y no se produce renina. El organismo tiene entonces echa mano de otras proteínas como son las catepsinas G, las toninas, las elastasas, básicamente el plasminógeno tisular, que permiten convertir angiotensinógeno directamente en angiotensina 1, o que mediado por la renina el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 2 y angiotensina 2 que también por estas enzimas, que son proteínas catepsinas, quimasas, las CAGE, que son enzimas generadoras de angiotensinas sensibles a quimasas, la tonina y el plasminógeno tisular, también lo pueden convertir la angiotensina 1 en 2. Entonces también hay otras rutas o vías alternativas en donde el organismo puede sin renina producir angiotensina 2 y regular la presión arterial. Esa angiotensina 1, dijimos entonces, es un decapéptido de 10 aminoácidos. Presenta menos del 1% de la potencia de la angiotensina 2. ¿Cuáles son las enzimas que la clivan? Básicamente dijimos la ECA1, que convierte entonces esa angiotensina 1 en angiotensina 2, las catepsinas, las quimasas, las proteínas CAGE, que dijimos que son esas proteínas enzimáticas, la tonina y el plasminógeno que la convierten en angiotensina 2, la ECA que convierte en angiotensina 1,9 y la endopeptidasas tisulares que la convierten en angiotensina 1,7. Entonces, ¿cómo esa angiotensina se puede convertir básicamente con todas estas otras enzimas en diferentes? Una parte grande en angiotensina 2, otra parte en angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7, que también van a tener efectos tisulares y van a tener efectos también sobre el metabolismo celular. Entonces, en esa forma nosotros podemos modular por vías alternativas la generación de angiotensina 2. La enzima convertidora de angiotensina es que, pues es una enzima básicamente, la ECA1, convierte la angiotensina 1 y la transforma en angiotensina 2, que es un octapéptido, dijimos. Esta ECA, por medio de la enzima dipeptidilcarboxipeptidasa, que está ubicada en las membranas de las células endoteliales, llamadas también enzima de conversión de la angiotensina 1 o ECA1. De tal manera que la ECA1, ¿qué va a hacer? Entonces, esta enzima, esta proteína que es la angiotensina 1, la rompe por la histidina y por la leucina y la convierte entonces en angiotensina 2. Entonces, que tiene ya 8 aminoácidos y en esa forma podemos producir angiotensina 2. Vías alternativas, dijimos, pues entonces todas esas catepsinas, quimasas, las CAGE, básicamente también eran vías alternativas que convertían la angiotensina 1 en angiotensina 2. La ECA2 que dijimos entonces convertía esa angiotensina 1 en 1,9 y que hacía entonces, pues rompía por aquí por esta leucina, dejaba entonces esta proteína que es la angiotensina 1,9. O podía, por efecto de endopeptidasas tisulares, producir también rotura de estos 3 péptidos de aquí, básicamente los separaba y producía entonces el angiotensinógeno 1,7. En esa forma, entonces, tenemos que la ECA2, que es también otra enzima de esta cascada de reacciones, y tenemos varios tipos de ECAs. La ECA1 que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2,
pero ECA1 que también podía convertir la angiotensina 1,9 en 1,7. Pero angiotensina 1 de ese sistema renina-angiotensina, que por la ECA2 se puede convertir en angiotensina 1,9, y angiotensina 2, que por la ECA2 también se puede convertir en angiotensina 1,7, y ECA 1,7 que se puede convertir en angiotensina 1,5, que las vamos a ver en la próxima clase. La enzima convertidora de angiotensina, ¿quién descubrió el inhibidor? Pues básicamente entonces la descubrió este señor Leonard Speck, que fue el primero entonces que le dio ese nombre, y 14 años después del descubrimiento de la angiotensina, pues entonces estuvo Sergio Ferreira, que descubrió entonces que esa víbora básicamente inhibía esta enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es la enzima convertidora de angiotensina? Es una proteína que es una sinasa, una carboxisinasa, generalmente con anclajes de anillos de zinc, básicamente. Es una glucoproteína ácida, contiene 1036 aminoácidos y posee 2 dominios homólogos, cada uno con un sitio catalítico y una región para el zinc, básicamente. La biosíntesis de la ECA es una enzima fundamentalmente tisular, pero también es producida fundamentalmente en el endotelio vascular, la cual está unida a la membrana luminal de las células endoteliales de todo el sistema vascular. Inicialmente se creyó que era producida solamente en el pulmón. Esta es la enzima convertidora de angiotensina, tiene una parte de su enzima anclada a la membrana, básicamente con dominio transmembranar, pero el sitio catalítico tiene una extensión extracelular y el sitio catalítico tiene 2 átomos de zinc que le permiten que allí se ancle entonces ¿quién? Esa angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2. Y lógicamente tiene un dominio intracelular que es el carboxilo terminal de esa proteína grande. ¿Quiénes producen básicamente ECA? Pues el riñón, el cerebro, la retina, adipocitos, placenta y testículos, y esa enzima lo que hace es servir de catálisis para que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. En la circulación pulmonar es rica entonces de estas células que producen ECA, pero esta conversión se puede realizar en muchos otros tejidos, aunque la velocidad de producción es menor. Acciones de la ECA1, ¿en dónde las podemos encontrar? Dijimos, es una endopeptidasa inespecífica, separa diferentes péptidos circulantes, porque dijimos que todo esto lo podía convertir o en angiotensina 1, la ECA lo convierte en angiotensina 2, la bradicimina, la ECA la convierte en fragmentos inactivos de bradicimina, la angiotensina 1,9 la podía convertir la ECA en angiotensina 1,7 y la angiotensina 1,7, la ECA 1 la podía convertir en angiotensina 1,5. De tal manera que en esa forma nosotros podemos convertir con las ECAs en todos estos sustratos básicamente de ese sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, entonces ya vamos en la ECA de ese sistema renina-angiotensina para producir entonces esos efectos. ¿Qué hace entonces esa ECA? Pues esa ECA dijimos entonces, ya hablamos de todo esto, de cómo podíamos producir renina y cómo activábamos entonces eso. Ahora estamos diciendo que la ECA hace que la angiotensina 1 liberada por el hígado se produzca en angiotensina 2, entonces que tiene receptores AT2 y que puede interactuar entonces también con inhibidores de plasminógeno tipo 1 o que pueden también esa angiotensina 2 en el músculo liso de las células endoteliales actuar sobre receptores AT1.
para producir, ¿qué dijimos entonces? Vasoconstricción y remodelación. Por lo tanto, es un sistema ampliamente especificado, es un sistema que actúa en mecanismos, dijimos, angiotensina 2, que si me devuelvo yo hasta por aquí, angiotensina 2, entonces, que tenía todos estos efectos cardiovasculares, iniciando la reacción, dijimos, que tenía todos estos efectos a corto plazo y a largo plazo. ¿Hasta ahí quedó claro? Chicos, Sí, doctora. listo. Entonces voy a dejar de compartir. Ya. Quedamos entonces de que la próxima clase, no sé si, porque por la tarde no hay citado bioquímica, ¿cierto? Esta es fisiología. Es fisiología lo que hay, ¿cierto? Entonces la seguimos viendo cada 8 días, porque creo que en el cronograma nuevo que el doctor Zapata tampoco cambió, está bioquímica los martes solamente de esto y la próxima semana entonces veríamos la parte 2 de este sistema renina-angiotensina. ¿Queda listo? Sí, doctora. Porque tocaría fisiología con el doctor Murillo en la tarde, pero esa sí ya es del doctor Murillo y biometría. ¿Cómo van de notas, chicos? ¿Cómo les fue en el primer parcial? Profe, pues ahí vamos, a la espera Bueno, de, ahí vamos a la espera de lo que sucede esta semana. Pues ahorita en la tarde tenemos parcial de biometría a las 4, de 4 a 6. hoy tienen parcial, el segundo parcial. Y el segundo parcial es este viernes, Ah, 9. ya. Entonces, pues estamos, si Dios quiere, estudiando. Bueno, chicos, recuerden, de endotelio no van a haber preguntas porque me pidieron ese favor. Entonces yo le dije al doctor Zapata que no porque él me llamó ayer. Yo le dije no porque yo me comprometí con los chicos que no había endotelio sino para la próxima clase. Bueno, entonces quedamos así. Repasen, la clase quedó colgada en el recurso de apoyo. Ahí la pueden tener para que la estudien. Muchas gracias, doctora. Buen día para todos. Igualmente.